En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Lautaro Irastorza Rocia. ¿Cómo le va? Buenos ¿Todo días. bien? Todo bien. ¿Se va a abrigar o no se va a abrigar? Ahora sí. Ahora sí. Qué pantalón corto, ¿viste? No, hoy venimos largo. Hoy venís con busito, bien abrigadito. Sí, ¿Cómo estás, Lauti? sí. ¿Bien usted? Bien, todo bien, todo Me bien. alegro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar que el pasado 5 de mayo fue el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca. Vamos a contar un poco en qué consiste, cómo se diagnostica. Qué complicada la alimentación para sí, esa patología, ¿no? A ver, yo creo que a veces hoy en día uno busca mucho el alimento a base sin TAC cuando hay muchos alimentos naturales que no lo contienen. O sea, todo lo que es, si uno sigue una alimentación, ¿no?, que come todo, carnes, huevos, fruta, verdura, o sea, son alimentos que no tienen TAC y es muy difícil que sufran de esta contaminación cruzada que hay que tener muy presente en aquellas personas que depende de la sintomatología que tengan. No hay diferentes grados de celiaquía, sino que hay diferentes grados de sensibilidad, ¿sí?, en ese sentido. ¿En qué consiste la enfermedad celíaca? Es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica. Crónica porque obviamente una vez diagnosticada se mantiene en el plazo del tiempo. Autoinmune porque el sistema inmune reacciona ante la presencia del gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en 4 tipos de cereales. Es el famoso TAC, que desglosado sería trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Dentro de eso, una persona que padece esta condición de ser celíaco, al comer un alimento que contiene gluten o puede estar contaminado con gluten, por eso hay que muchas veces prestar atención en la parte de atrás de los empaques donde dice a veces puede tener trazas o puede contener algún rastro de recolección, distribución. Las defensas que hacen, atacan esta proteína en el intestino delgado, lo que causa inflamación y el daño en la vellosidad que tiene ese intestino delgado. Para que uno sepa, el intestino delgado tiene como si fueran pelitos, ¿no?, que son los que permiten el paso de nutrientes desde esa barrera al interior del organismo, ¿sí? Obviamente no es lo mismo que hoy en día hay mucho que la sensibilidad al gluten, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. Para diagnosticar un caso de celiaquia, lo que hace el médico previamente es indicar un análisis de laboratorio en el cual se pide una prueba serológica determinada, ¿sí?, de un determinado anticuerpo, antitransglutaminasa, y luego, en caso de eso, dar positivo, dar como detectado en esos valores en sangre de ese anticuerpo. El anticuerpo sería algo que el mismo sistema inmune secreta para atacar eso, sí, ¿no? Se hace una biopsia, ¿sí? La biopsia se hace muchas veces por endoscopia, ¿sí? Se saca un fragmento de un pedacito muy fino de intestino delgado y se analiza cómo está eso. En función de eso, obviamente, se diagnostica. Como decía, hay grados más sintomáticos y grados menos sintomáticos. Personas que ya el hecho de estar en presencia con estos alimentos en el mismo ambiente, sí, o el manipular tiene alimentos, un poder de contaminación, sí, para aquellos que lo padecen en extremo, que es... escuchaba un testimonio de los colegas de Somos Río Cuarto que hablaba una mujer que no puede entrar a las panaderías. Sí. No puede entrar a comprar una panadería porque le hace mal. Exactamente. Es terrible eso, ¿no? Exactamente, hay grados... No comer. ¿No? Entrar a una panadería a comprar. No, hay personas que directamente ya el entrar en un ambiente en el cual hay una producción de alimentos que contienen gluten ya les provoca síntomas. En cambio, hay personas que recién al ingerir ese alimento es donde ahí tienen la sintomatología. Estos problemas que se causan inflamación y daños de vellosidades muchas veces pueden llevar a mala absorción de nutrientes, ¿sí? Porque en eso hay sintomatología como por ejemplo de diarrea, puede llevar a una pérdida de peso, ¿sí?, a un dolor abdominal, ¿sí? El tratamiento siempre es, como la misma enfermedad, crónico, ¿sí? Es decir, se mantiene a lo largo de la vida. Lo fundamental es seguir una alimentación sin gluten, ¿sí?, que como decía recién, a veces es un tanto más simple de lo que uno busca. Hoy en día uno va y dice, quiero comprar el alimento sin gluten porque es el galletita sin gluten, y muchas veces ahí donde se encarece este tipo de alimentación, no solamente por la condición de la persona, sino como siempre hablamos, hay algo que a veces se pone de moda porque a veces se escucha hablar
o a profesionales o a casos exitosos del mundo del deporte o de otro modo que dejaron el gluten y se sienten de otra manera. Por ejemplo, dicen, no, me siento de otra manera, no me lesiono, entonces eso lleva a que aumente la demanda de esos productos y por ende aumenten los costos, ¿sí? Dentro de eso hay alimentos que, si bien deberían no ser fuente de gluten, hay que ver de que no sufran esta contaminación cruzada, como por ejemplo las legumbres, los frutos secos o la misma miel, ¿sí? En los procesos de recolección y distribución de la misma, ¿sí? Dentro de eso. ¿Cómo identificamos el alimento libre de gluten o cómo se define según nuestro código alimentario? Son aquellos que está preparado únicamente con ingredientes de origen natural y dentro de lo que son las buenas prácticas de elaboración, ¿sí? No contiene este gluten o estas prolaminas que provienen del trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? ¿Cómo debe estar o cómo debe presentarse al público el alimento libre de gluten? Tiene que tener siempre en el frente la leyenda libre de gluten y el símbolo clásico que hoy uno lo ve de como ese signo de prohibido que no tiene el trigo ahí, ¿sí? En un momento estaba se ponía mucho en tela de juicio de que había otros símbolos de que no te aseguraban de que por más que dijera alimento sin gluten, el símbolo no estaba certificado y entonces el alimento podía tranquilamente, a pesar de que él mismo decía que no tenía, contener rastros huesos. Como esto que me decía vos, Guille, de personas que a veces tienen que tomar ciertos recaudos a la hora de ingresar a lugares y eso, hay muchas recomendaciones a la hora de... Sí, yo sabía que contaminaba el contacto con los utensilios, por ejemplo. Exactamente. Pero que entraras a un ámbito donde se trabaja con harinas, sí, y que no a la cuadra de donde se hace el pan o la factura, sí, sino en el lugar de expendio de sí, eso, la verdad que nunca lo había escuchado. No. Es muy trabajoso el hecho de dentro de una misma instalación, ya sea un lugar como una panadería, como un lugar que ofrezca un servicio al público tipo restaurante o bar, es muy difícil garantizar, se puede sí, pero es muy difícil garantizar las condiciones porque hay muchos requisitos a cumplir. Uno, por ejemplo, a veces dentro de estas cartas encuentra las opciones sin taco, sin gluten, y dentro de eso uno ve que cuando se la llevan a la mesa el paquete, por ejemplo, está cerrado, le llevan, no sé, el trozo de budín o la rodaja de budín en un paquete sellado, lo mismo con alguna tostada, lo mismo con alguna mermelada. ¿Por qué? Porque todo lo que es el almacenamiento de todo lo que es materia prima y producto final en los establecimientos requiere de un lugar específico, ¿sí? Requiere de que o estén separados, ¿sí? Ya sea por algún divisor físico o espacio físico al que tiene gluten, pero bien separado, que no haya estos espacios en los cuales pueden volar partículas en el medio, porque todo lo que es harina es súper volátil en ese sentido en el ambiente. Todo lo que sea, por ejemplo, condiciones de refrigeración y congelación deberían tener su lugar aparte, y si no, si es una sola heladera es para un trastorno de la vida. Exactamente. Es un trastorno de la vida. Los utensilios, como vos decías, también hay que tener mucho presente, sobre todo con aquellos que pueden tener porosidades, tablas de madera, tablas de plástico, las cucharas de madera, porque muchas veces el producto, por más de que uno lo lave y lo desinfecte, puede contener restos ahí. Entonces, ¿qué se aconseja? De que aquellos lugares que destinen elaboración de alimentos sin gluten tengan los utensilios específicamente para eso, ¿sí? Si no, hay toda una normativa de cómo limpiarlos e higienizarlos, o de cómo utilizarlos siempre antes de la elaboración del resto de los productos. Por eso es que hay ya directamente en la ciudad y ya en varios puntos a nivel, vamos a hablar del país y de la provincia, lugares que ya se dedican específicamente a elaboración sin gluten, ¿sí? Sus cocinas y todo lo que se maneja es eso, obviamente con una buena, como hemos hablado anteriormente, una buena higiene de parte de los empleados, y obviamente con todos los recaudos pertinentes para que la persona que va a trabajar en esos lugares no traslade también esa contaminación que pueda haber, porque como así tenemos personas que tranquilamente lo sienten cuando comen un alimento contaminado, y personas que, como esta mujer, el hecho de ya entrar en un lugar que tenga algo de contaminación, ya para ellos es un sufrimiento, porque es sufrir irritación, es como si, en algunos casos, como si fuese una especie de alergia, ¿sí? En ese caso, dentro de obviamente lo que son la disposición en los supermercados, siempre está la sección específica sin gluten, ¿sí? Donde están los alimentos de ese origen, donde lo que más hay ahí, o lo que más uno ve, todo lo derivado de la panificación, la galleta de arroz y todos los preparados a base de, o las premezclas sin tac, o la harina de arroz, ¿sí? En ese sentido. La idea de este Día Mundial básicamente es
concientizar un poco acerca de qué trata, informar, porque hay muchas veces de que hoy hay mucha intolerancia al gluten sin ser una celiaquía, porque la persona se hace la prueba de sangre o el análisis, mejor dicho, y no da ese anticuerpo alto. Entonces está hablando de una cierta intolerancia del mismo cuerpo. Y después, obviamente, a veces el consumo crónico o el consumo acostumbrado que tenemos culturalmente también de la harina de panificación, la harina de panadería, es muy normal que en cierto punto de la vida ya empiece a generar ese malestar o inflamación en ese sentido. Y está bueno diferenciarlo, ya que la enfermedad celíaca ya sí requiere un tratamiento específico, donde una vez que uno que ya no incluye los alimentos fuente de gluten o los alimentos que pueden estar contaminados, por eso hago hincapié en esto de tener en cuenta, de leer a veces en negrita en los paquetes, por ejemplo acá atrás de las galletitas dice puede contener restos de avena, trigo, porque bueno, a veces los procesos de distribución y recolección pueden sufrir esta contaminación cruzada. Y sabiendo manipular los alimentos pasa eso. Muchas familias, al tener un caso sintomático de algún padre, algún hijo, lo que sea, adaptan toda la alimentación familiar a eso, por el hecho de simplificar, primero hacer algo más práctico y segundo para concientizar a todos respecto de eso, ¿sí? No es algo que te condicione de por vida en el sentido de que no vas a poder comer más nada. A veces yo creo que se lo rebusca un poquito más de lo que es. Uno a veces yendo, como siempre ha sido, más a lo simple, a lo más natural o casero, como era la comida, como siempre hablamos, hoy se busca ir mucho más a la comida de antes. Es comida que tranquilamente no es fuente de gluten para nada. Hoy en día capaz se hace mucho hincapié en buscar el producto sin TAC de harina, de la galletita y eso, y a veces es un poquito más simple que eso, y mucho más a veces económico. Creo que también falta mucha educación alimentaria ahí, ¿no? Sí. Porque da la impresión que y eso me parece que tiene que empezar a ser incorporado, no es para dejarlos ustedes sin trabajo, digo, pero a la currícula de los colegios. Sí, ni hablar. ¿No? Sí, ni hablar. Hoy en día, los otros días tuve la posibilidad de estar en un colegio donde ya de a poco intentan en ciencias naturales o en eso ya empiezan a incursionar en lo que es alimentación, y está bueno porque, como siempre digo, el hecho de que uno tenga información le da el poder después a uno de saber con esa información qué elegir, y sabe, ya uno al conocer cambia, sabe qué tipo de alimento puede tener esto, cómo interpretar o leer algo, cosas que anteriormente a nosotros, a ustedes tampoco nunca se nos han enseñado, y fueron cosas que... A lo sumo te enseñaban ese de los orgánicos. Claro. Era una mención menor. Claro, en su momento era la pirámide de la alimentación. La pirámide de la alimentación, exactamente. Claro, exactamente. Y no mucho más de eso. Entonces está bueno porque hoy en día cada vez más frecuente, sobre todo en eso, y muchos colegios también tratan de ofrecer varias opciones sin TAC, porque hoy hay muchos niños celíacos o con cierta intolerancia. Tenemos gente conocida, amigas de nuestras hijas que son celíacas, y es un verdadero trastorno porque además vos no le podés ofrecer soluciones. No estamos acostumbrados nosotros a ofrecerle soluciones, a ser buenos anfitriones con una persona celíaca. Sí, ni hablar. En los cumpleaños, en los eventos, claro. Pasa lo mismo que a veces con un vegetal o aquellas personas que no comen carne, sí. ¿Viste? Como que en esos eventos ahí se nos queman un poco más sencillo. Me parece, pero con un celíaco se te queman los papeles, es decir, ¿y ahora qué hago? O si no, se tiene que traer para integrarse socialmente, tiene que venir con todo. Y al principio para eso es un perno en ese sentido, porque van con todo, y ya después de a poco, por ejemplo, en mi círculo de amigos, una amiga celíaca que con el paso del tiempo lo fue, y al principio era eso, ella se llevaba, y ya después dentro ya de lo mismo, acá está dentro de la cuota dulce, por así decirlo, sí. Bueno, a la bandejita cerrada para ella, o si había el sándwich, el pan para ella, entonces siempre está bueno averiguar y de a poquito incluirlo, porque es cada vez más frecuente de lo que uno cree. Gracias, Lautaro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.